y agradezco a los integrantes de la mesa su participación. Tenemos una serie de temas que fueron planteados en el programa académico y yo les propongo, les sugiero a los integrantes de la mesa tocar algunos de los planteamientos que ahí les proponemos, que de hecho tienen mucho que ver con lo que Alicia Ivanišević nos acaba de plantear para una revista tan prestigiada como es Ciencia Hoy, y que para mí en lo particular es un orgullo como latinoamericano, y creo que ella ha tocado puntos críticos muy interesantes que tienen que ver con, bueno, primero la naturaleza propia de las revistas. En esa naturaleza propia de las revistas de divulgación científica, ¿qué espacio puede tener para ustedes como directores o editores el periodismo especializado en ciencia? ¿Qué espacio tiene o qué espacio podría tener? Si ustedes estarían dispuestos a lanzar una invitación a los periodistas aquí presentes para incorporarse también a sus publicaciones, ¿bajo qué criterios? Y bueno, los desafíos propios de las revistas que también pues mencionó Alicia, cómo construir públicos. El gran reto para las revistas que tienen centrado su tema en los lectores y que ante otros medios de comunicación pues estamos en cierta desventaja. ¿Cómo enfrentar ese desafío? Tienen los desafíos de producción, los desafíos de distribución y cómo van a encarar. Les pido a todos, van a tener un tiempo de 15 minutos. Pido por favor a la cabina de control de audio que estén atentos a estos 15 minutos por participante. También les pido a ustedes, por favor, estén pendientes y observando nuestro semáforo para que cuando se prenda la luz amarilla, pues empiecen ya a rematar su presentación. Y daríamos espacio de inmediato a las preguntas, a los comentarios que tengan todos ustedes que nos acompañan. Entonces, pues por favor, Estrella, adelante. ¿En sus marcas? En sus, fuera, sí. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Sí se escucha bien? Porque luego estos… Pues estoy encantada de estar aquí. Vuelvo a agradecerle a Jesús, al CONACYT, haberme invitado a este seminario. Estoy feliz. Sí, háganlo cada año, por favor. Bueno, pues voy a tratar de contestar todo lo que pidió Jesús. No sé si todos conocen Cómo ves. Ahí hay algunas de las últimas revistas, de las últimas portadas. Esos son los contenidos de la revista, se los digo rápido. De ciencias sociales, en realidad solo hemos tocado las disciplinas que se ponen ahí, alguna vez la economía. Bueno, y aquí vamos a hablar de periodismo científico o periodismo de la ciencia. Ahí están algunas de nuestras secciones fijas y yo puse en rosita dos que tienen que ver con el periodismo de la ciencia, que son las ráfagas, las noticias que salen cada mes. Aquí, por aquí está Marta Dune, que es la que escribe las ráfagas, y la sección ¿Quién es?, que es de entrevista. Entonces voy a detallar un poquito en qué consisten. Bueno, esta es una muestra de las ráfagas de Marta. Marta hace una cosa extraordinaria. Y no lo digo porque sea mi amiga y la quiero mucho, sino porque es de veras asombroso lo que logra en un espacio tan pequeño. Marta siempre habla de la metodología de la investigación de la que está hablando. Y la metodología, cómo se hace, cómo saben lo que saben los científicos para cómo ves, es algo fundamental. Y yo no sé cómo le hace Marta, pero siempre la pone aún en notas muy pequeñas. Son notas nacionales y notas internacionales, mitad y mitad. La sección ¿Quién es otra cosa? Y a lo mejor muchos de mis colegas aquí me van a decir que eso no es realmente periodismo científico, y puede que tengan razón, porque esta sección se diseñó con un propósito muy específico, y nuestro público es de jóvenes, y es que los jóvenes sepan por qué alguien que se dedica a la ciencia sigue dedicándose a la ciencia, por qué le apasiona y por qué está ahí. Y un poco qué tipo de persona es. Entonces es una entrevista mucho más de semblanza, como que sí queremos alentar vocaciones científicas en los jóvenes.
jóvenes, y lo digo descaradamente. Bueno, ahí la tienen también en nuestra página web. Bueno, tenemos 5 artículos principales que pueden ser reportaje o artículo de divulgación, para seguir aquí con la diferencia que se ha hecho. Más o menos esa es la extensión. Por supuesto que los estoy invitando. Yo a donde voy recluto autores, por eso ya luego ni me invitan a las cenas. Así que claro que sí. Esos son los géneros periodísticos que utilizamos fundamentalmente. También tenemos columnas, que a veces son periodísticas y a veces no, pero noticia, entrevista y reportaje. Y los invito sobre todo a reportaje. Nuestros autores son estos periodistas científicos, divulgadores, investigadores. Hay miembros de planta de la revista que escriben, como Gloria Valek y Sergio de Régules. Martín Bonfil, que nos hace una columna, pero que a veces escribe también y que lo consideramos casi como nuestro, aunque lo tenemos luego prestado. Y estuve yo ayer contando, acabamos de entregar a la imprenta el número 180, entonces solamente pude contar por portada, o sea, no pude ya ver índice por índice, y por portada me salió esa cuenta, ¿no? Que periodistas independientes hacen entre el 20 y 30% de los contenidos de Cómo Ves. Esto tiene una tendencia tremenda a aumentar, y estaba viendo que en lo que va de 2013, que llevamos 10 números, 6 portadas son reportajes hechos por periodistas de ciencia. Sí, claro que queremos. Lo que pasa es que luego no sabemos a quién decirle, o luego los que tenemos son muy requeridos, porque no tengo ningún rubor en decirlo que son muy buenos. Entonces, pues nos los estamos peleando con otros medios. ¿Verdad, Iván? Nos peleamos. Bueno, ¿qué esperamos de los autores? ¿Qué espero yo de ustedes, que los estoy invitando a proponer reportajes? Eso. Y lo acaba de decir mi colega de Ciencia Hoy, que cuenten una buena historia. A nosotros nos gusta mucho el periodismo de ciencia narrativo, porque nos parece que es una manera de comunicar las cosas que es muy eficaz. Me apoyo en la ciencia para decir esto. Por ahí estaba un colega que decía que si comunicamos científicamente, bueno, tratamos hasta donde es posible, y sí está demostradísimo que la mejor manera de comunicar algo, la que más persiste en la audiencia, es a través de una historia. Por supuesto, una historia real, factual, estoy hablando de eso, ¿no? Bueno, por supuesto que sean claros, pero no sacrifiquen el rigor científico. Digamos que ese es el cimiento, ¿no? Ya sin eso ya no hay nada, pero eso no es suficiente, ¿no? Las enciclopedias son bien claras, muy rigurosas, y nos sirven para ciertas cosas, pero nada más. Y lo que ya les había dicho, que muestren cómo los científicos saben lo que saben, de qué manera llegaron a sus resultados. Y como dice Guillermo Cárdenas, que por aquí está, cada vez que yo lo invito a uno de mis cursos, que investiguen lo investigado. Aquí ya se ha hablado mucho de la necesidad que el periodista pues sea muy crítico y sea muy escéptico, y entonces corrobore lo que le dice un científico y corrobore lo que encuentra en sus fuentes primarias. Eso también lo pedimos. Bueno, este es el primer número de la revista. En diciembre van a ser 15 años. Vamos a cumplir 15 años. Y curiosamente, el primer número de la revista, la portada fue un reportaje. Quienes no son tan jóvenes se acordarán que en ese entonces estábamos aterrorizados porque el volcán Popocatépetl se estaba portando, pero de veras muy mal. Y había mucha angustia en la población, entonces pedimos un reportaje de cómo se estaba vigilando al volcán y por qué esa vigilancia iba a permitir a la gente salir a tiempo ante una amenaza muy grave. Y ya ven que ahora se está volviendo a portar así. Y no podía dejar de poner porque todos han hablado de Chicxulub y estamos en Mérida. Este fue uno que sacamos hace muchos años, después sacamos otro que no fue de portada, pero lo sacamos el año pasado y es lo más reciente que hay en la investigación de Chicxulub. Entonces, bueno, pues yo también quería, ¿verdad? Por ejemplo, es un reportaje de Verónica Guerrero. Es una muestra más del tipo de reportajes que publicamos: El aroma del recuerdo, olfato y mal de Alzheimer. Verónica lo que hizo fue hablar sobre todo con un grupo de investigación en la UNAM que está
estaba en ese momento estandarizando una prueba de olfato a México, porque no se crean, eso de los olores varía con la localidad. Y bueno, es importante se estandarizan estas pruebas, porque si hay la idea de que el olfato, la pérdida del olfato puede ser un síntoma de que puedes tener después Alzheimer. Ustedes saben que es una enfermedad espantosa y es buenísimo que se empiece a contar con algunos instrumentos para decir, bueno, a lo mejor o tienes una propensión muy alta a través de este tipo de cosas. No sé qué tan avanzado está ahora o si ya se están usando, pero aquí ella nos estaba contando cómo hicieron esa estandarización. Influenza, bueno, esa nos agarró a todos, ¿verdad? En la playa, no en la playa. Ya habíamos cerrado la edición cuando vino el problema de la influenza y es muy curioso lo que pasa en esta portada. El artículo principal no es un reportaje. El artículo principal es de un colaborador que tenemos que es un biólogo molecular y nos escribe todos los artículos que tienen que ver con enfermedades infecciosas. El virus de abril, que dice ahí, sí es un reportaje que escribimos juntos Sergio de Regules y yo. Y yo mencionaba ayer que a veces la política institucional ante una crisis de amarrar, ¿no? quién declara y quién no, nos afectó muchísimo. Nos costó mucho escribir ese reportaje y conseguir quién hablara con nosotros, qué investigadores nos dijeran, ¿no? Porque esa manera tiene ciertas justificaciones, yo lo entiendo en una crisis de ese tamaño, pero también sí dejó a la población con la idea de que nosotros en este país no tenemos ni un laboratorio que pudiera hacer el estudio de la genómica del virus. Y sí los tenemos, nada más que hay un acuerdo internacional de que hay solamente ciertos laboratorios que lo pueden hacer cuando es un virus que se ve tan peligroso y del que no sabes, ¿no? Tuvimos mucha suerte de que no fuera tan peligroso. Pues de que hay que tener luego una revista mensual, una capacidad así de respuesta. No dormimos en toda la semana, Sergio y yo, pero se logró dar esa información al público. Este es un reportaje de Guillermo Cárdenas, Marismas Nacionales, que es yo sí reconozco que es muy cercano a mi corazón, porque es un problema muy grave, es un problema de que se quiere hacer una presa en el único río que no tiene presa de los afluentes del sistema de manglares más importante del Pacífico Norte. Ustedes saben qué pasa cuando se secan los manglares, ¿verdad? Y llega un huracán, pasa lo que pasó en Nueva Orleans, por ejemplo. Y muchas otras cosas, y además el manglar es el bosque que más dióxido de carbono absorbe, entonces si lo quitas o lo matas, pues eso se va. Tiene unas consecuencias terribles. Sin embargo, sigue adelante ese proyecto de la presa. Y no hemos tenido todavía ni siquiera la manifestación de impacto ambiental. Guillermo hizo un trabajo espléndido, muy equilibrado, encontró quienes desde la investigación decían que no era tan grave y lo puso. Y bueno, gracias a este reportaje yo pude ir con el entonces director de Parques Nacionales y uno de los investigadores y decirle, oigan, ¿qué les pasa, no? Y les llevamos la revista y nos prometieron un montón de cosas que no nos cumplieron en el sexenio pasado. Fuimos con un asesor del presidente Calderón, nos prometieron todo y no pasó nada. O sea, nos prometieron que se iban a sentar y que iban a sacar esa manifestación al público. No pasó nada, pero eso no quiere decir que no vamos a seguir insistiendo, porque también es una responsabilidad que tenemos, ¿no? También de Guillermo, el fin de la cisticercosis, es muy interesante porque este es un reportaje como de revisión, porque ya se ha avanzado tanto en la investigación científica que permite combatir la cisticercosis, de un trabajo de 25 años de muchos grupos. Fue interesante que aquí hay pleito entre los investigadores. Hay un grupo que dice que ya no es un problema de salud pública y hay otro grupo que dice que claro que sí es. Y entonces pues se les dio voz a ambos públicos, ¿no? Y pues será el público el que se forme su criterio, ¿no? Curiosity, un año en Marte, es un reportaje de Ángela Posada Swafford, que está empezando a escribir con nosotros, para nuestra fortuna también. Pues ella está en Estados Unidos, ella escribe para medios en español, es una periodista colombiana calificadísima y ahora ha empezado a colaborar mucho y entonces pues eso le dijimos, oye, pues se cumple un año en Marte, ¿qué ha pasado con Curiosity? ¿No? Y nos cuenta. Es una pena que no encuentre ni vida ni nada Curiosity, pero bueno, hay mucho que decir. Ella es una maestra del periodismo narrativo y de hecho da cursos de periodismo narrativo. Ahí está.
No crean que salió chueco, sino que es que copiamos, me ayudó Martín a copiar el PDF y le falló tantito la alineación, pero muchas gracias, Martín. Sí. Este es el número más reciente, es el número de este mes, es un reportaje de Guillermo Cárdenas que agarró un torazazo por los cuernos porque este es uno de los temas más polémicos que hay en la ciencia, experimentación con animales. Y habló con muchísima gente investigadores que trabajan con animales y grupos que se oponen y bueno, pues da todos los elementos ahí, ¿no? ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Cómo va la investigación para sustituirlos? Ya me quedan nada más 2 minutos. Ahí voy. Y bueno, hay 2 casos que me parecen muy interesantes que han pasado en la revista. Cuando el divulgador se vuelve reportero. Eso le pasó a una colaboradora nuestra que lamentablemente falleció hace no mucho, en circunstancias muy terribles, Gertrudis Uruchurtu, a la que le vamos a rendir un homenaje ahora en nuestro aniversario y convocamos a un concurso en su nombre. Vayan a nuestra página web, todavía están a tiempo de mandar cosas para el concurso. Ella un día me dijo: oye, Estrella, yo quiero escribir de transgénicos, quiero hacer un reportaje, me dijo. Ella es una maestra de química que hizo nuestro diplomado, fue una alumna brillantísima y se volvió luego una divulgadora maravillosa. Pero ahora quería hacer periodismo. Yo dije, pues sí, claro, yo encantada. No saben qué complicado fue. Porque Gertrudis, que era la gentileza personificada, terminó su reportaje y se lo mandó a todos los que había entrevistado, de un lado y del otro. Y fue tan violenta la reacción de uno de los 2 lados que ella me dijo: retiro el reportaje. Y le dije: pero pero de ninguna manera, esta es una revista para el público, no para darle gusto a nadie, que no sea el público, ¿no? O sea, claro que no lo retiras. Entonces lo que se hizo, y en eso me ayudó muchísimo a mí Martín Bonfil, que nos asesora en estas cosas, a quitar la estridencia y el griterío de quien se estaba inconformando y dejar las objeciones que eran propiamente científicas. Y a todas esas les dimos respuesta, se solucionaron. Incluso nos pidieron: no, a mí ni me citen, ni digan que me entrevistaron para esa porquería que van a publicar, ¿no? A ese nivel, o sea. Al final yo creo que salió un reportaje muy equilibrado y nuestra Gertrudis se graduó de gran periodista en ese momento. Otro caso fue cuando el científico se vuelve reportero. Salió una vez hace muchos años en un periódico una nota muy aterradora de que unos cerdos estaban muriendo en granjas de Estados Unidos por comer maíz transgénico. Nada más les cuento esto ya. Y yo dije, bueno, ¿qué es eso? ¿No? Entonces le pedimos a un investigador en biotecnología. Me dijo: yo averiguo, Estrella. Y entrevistó a un fitopatólogo, a un veterinario, se metió a las bases de datos en Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué creen que encontró? Encontró que los cerdos se estaban muriendo por comer maíz contaminado con un hongo. Y era un maíz que no era transgénico. Se volvió un reportero. Increíble, ¿verdad? Bueno, esta es nuestra portada del mes que viene, se las pongo allí nada más para que corran a comprarla. Una aventura de sexo y ciencia, que es de un gran periodista científico, de Pérez Tupiñá. Pero este es un artículo más de divulgación, aunque él entrevistó a mucha gente. En nuestra página web. Y muchas gracias. Muchas gracias, Estrella. Continuamos con Iván Carrillo, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Iván Carrillo, soy el editor de la revista Cuo. Voy a decir un anuncio que parece un patrocinador, pero en realidad es un hecho consumado, que esta plática es posible gracias a Halls Mentolitus, porque, como verán, traigo una gripa bastante pesada. Entonces, es un hecho real. Aprovecharé mis 15 minutos para hablar un poco desde la experiencia de esta parte editorial que afirmo en mi semblanza a ser más por necesidad que por vocación, y también esta parte periodística que asumo hacer más por vocación que por necesidad. Yo descubrí que era periodista, aunque no sabía el nombre a una corta edad. A los 9 años algún periodista fue a la primaria a dar
una clase que era el periodismo, y me entusiasmó tanto que durante 3 años publiqué junto con algunos compañeros un periódico sin saber exactamente lo que estaba haciendo. Lo descubrí mucho tiempo después, cuando tuve que sortear otras carreras, me metí a hacer fotografía, etcétera, pero efectivamente eso fue el motivador de que yo me metiera a esto. Cuando hoy recapitulo eso y me doy cuenta que he pasado del periodismo a la fotografía documental, a la parte editorial, y ahora sumaría a ese currículum periodista digital por obligación, me doy cuenta que ubico mi carrera en un periodo de transición fundamental de los medios de comunicación, y que sin darme cuenta pues me ha tocado experimentarlo. Yo fui testigo afortunado de ver arrancar la imprenta, trabajando en ese momento en Reforma, con bombo y platillo. Se arrancó en el año de 1994 y era el gran logro de una rotativa, y todos celebrábamos estar ahí sin saber que esa rotativa era un elefante muerto, o pronto será un elefante muerto. ¿Qué me lleva a esto? La primera reflexión es plantear retos de las revistas, y creo que el primer gran reto es su supervivencia en tanto a formato de papel. Es para quienes trabajamos en eso, quienes hemos publicado y quienes sabemos de qué tan sano o qué tan intoxicado o qué tan en riesgo está el negocio, podemos decir que economías emergentes hay consumidores de revistas, pero sí hay una clara sustitución por medios digitales. Y eso nos lleva a otro tema que se ha planteado aquí, que es planteamiento de modelos de negocio, el cual no me gustaría entrar, pero creo que es importante que comencemos como editores a reflexionar. Yo he escuchado muchas veces algunas afirmaciones románticas con respecto al papel, que a lo mejor comparto algunas culturalmente, como el olor a tinta, la textura del papel, el sonar de las hojas al ser pasados. Creo que todos lo compartimos. Sin embargo, también soy padre de una niña de 13 años y de un niño de 4 años, y no saben del olor a la tinta, no saben del crujir de las hojas ni de muchas otras cosas. Y esas nuevas generaciones, esa experiencia empírica que tengo en casa, me lleva a otro tema que se ha tocado: nuevas audiencias. ¿Quiénes son? ¿Cómo comprenderlas? ¿Cómo llegar? ¿Cómo contactar con ellas? Quien tenga hijos adolescentes, les recomiendo el Facebook, es una línea directa para hablar con ellos. Responden enseguida, responden, de hecho, mucho más que en la realidad. Y ahí, como periodista, me planteo cómo estamos encarando estas nuevas formas de comunicación con estas nuevas generaciones. Son ellos los grandes lectores, son los que vienen. Aquí está entre el público la editora web de la revista, y nuestros diálogos llegan a ser justamente así, intergeneracionales. Nos sentamos y yo le planteo algunas perspectivas de temas y veo la opinión de ella, y me doy cuenta que, aunque quiere, no es una perspectiva tan clara que en año y medio ha levantado un sitio que nace con muy poco presupuesto a más de 1 millón de visitas mensuales. Entonces, y sabemos que estamos hablando de periodismo científico. Aquí está Victoria Renata, me está viendo, y no dejan mentir esos números. ¿Quién es esa audiencia? Pues una de las grandes preguntas que, créanme, en Grupo Expansión, que es un medio a la que pertenece la revista Cuo, es quién se la está haciendo. Todos los medios, ¿quién es esa audiencia que está llegando? Y la segunda, que a lo mejor como editor no nos compete tanto, pero se le está haciendo, me parece, el planeta entero: cómo monetizar, cómo hacer de eso un negocio sustentable. Son preguntas, como digo, no me compete contestarlas, pero están ahí. Y regresando a este debate web,
revista, hubo una campaña recientemente, paso aquí a la parte de contar historias de Cuba, perdón. Hubo recientemente, hace un par de años, una campaña en los Estados Unidos, precisamente de la Asociación de Revistas, donde planteaban un eslogan que a mí me pareció revelador y me marcó una forma de dirigir la parte editorial de Cuba. El eslogan era: la web es para surfear, las revistas son para bucear. A mí me gustó y dije, ¿cómo podría explorar eso editorialmente? Y entonces inicié una serie de transformaciones dentro de la revista, apostando precisamente a ese buzo. Dije, si este buzo va a entrar, lo que debe de encontrar debe ser fascinante, debe ser lo suficientemente atractivo como para hacerlo permanecer y gastar su tanque de oxígeno ahí abajo. Les voy a presentar un reportaje que es, me parece, la primera consolidación de esa idea. Lo publicamos en agosto de este año y se está viendo en pantalla, es este título: El despertar de los gigantes. Y se los quiero presentar porque me parece que, además de ser un reportaje de largo aliento, donde le permitimos a este buzo meterse más a fondo, hay otros componentes de la historia que ahorita me gustaría resaltar. Su primera característica típica es que se trata de un reportaje de 20 páginas. Hoy toda la tendencia en revista es notas cortas, la gente ya no lee, no tiene tiempo de leer, jamás van a ver eso, etcétera. Es un capricho, Iván, como siempre estás encaprichado, etcétera. Y apostamos por esta historia. La segunda característica, déjenme a ver si... Ok, voy a ir mostrando algunas páginas. Como ven, el tema es los yacimientos paleontológicos en México. Y eso me lleva al segundo tema, un componente especial. Sabemos todos, como periodistas científicos o divulgadores, que los dinosaurios son como nuestros rockstars, entre otros 3 o 4 elementos, son casi infalibles. Me parece que no solo para ciencia, para niños, sino en general nos abren una dimensión especial de la realidad. Y el componente que agregamos es el carácter local o regional, es decir, hacer un zoom in a este tema, pero en nuestro país. Además, para organizar este reportaje, creo que nos establecimos la primera gran manda del periodismo, que es: sé testigo de los hechos, que no te lo platiquen. Este reportaje, lo sabemos, se podría hacer sentado en el escritorio y hay vasta información al respecto. Nosotros organizamos un equipo de 4 personas. Nos fuimos con René Hernández, un reconocido paleontólogo, se fue nuestra reportera Telma Gómez, se fue gente con cámara y video. Y no es que sobren los recursos, como mencionaba hace rato Alicia, sino que es esta posibilidad también de concentrarlos. Decir, bueno, si voy a apostar una historia, a lo mejor le voy a quitar un cachito a otras historias, vamos a ahorrar, etcétera, y concentramos para esta historia, que sí es un reportaje típico, más recursos, pero creo que los resultados fueron muy satisfactorios. Además de esta visita, este recorrido a Coahuila y Sonora de la mano del paleontólogo, aprovechamos lo que sabíamos que iba a ser una noticia científica, que era el encuentro, no el hallazgo, sino la extracción de esta cola articulada que se anunció. Entonces sabíamos que iba a estar en las notas. Con René fuimos a recorrer, déjeme pasar, y estuvimos trabajando. Una vez traído todos los materiales, trajimos a la gente, infografistas, los mismos paleontólogos estuvieron en la redacción trabajando, dándole forma a estas infografías, que de hecho se hicieron larga distancia desde España con un especialista infopaleontólogo. Entonces, me parece que aquí estamos apelando a varias cosas
para que esas historias permanezcan y tengan. Las voy a puntualizar porque esto ya está en amarillo, pero algunas son esta calidad regional, profundidad, rigor, trabajamos muy de cerca con los científicos, agilidad, me parece que claridad, el sentido de regionalizar también es importante, descentralizar las historias. Queremos salir en busca de las historias y encontrarlas en la primera esquina. Es una de las cosas que yo aprendí, pero en mi etapa de fotógrafo documental. Sí pueden estar ahí muy cerca, pero no son la mayoría de las veces evidente. Y que al descentralizar, al salirnos de nuestro pequeño o gran mundo que es pues la Ciudad de México o otra gran ciudad, encontramos historias maravillosas. Yo quisiera decir además que creo que el componente que le falta es el humor. También hemos olvidado que el humor es parte de la naturaleza humana y por lo tanto del periodismo, y se nos olvida porque a veces queremos parecer muy serios y solemnes, y creo que sí hay que permanecer en seriedad pero no en solemnidad. No era la ocasión, pero fue parte de nuestros experimentos. Algunos científicos me dijeron que no se habían visto gráficos así de la paleontología en México. Aquí ahorita ya tuve el gusto de platicar con, se me va aquí el nombre, con Manuel Millanés, periodista que desde Sonora ha cubierto esto desde hace años. Sin embargo, al estar en un medio local no se ve. Entonces, nuestra labor de periodistas, de editores, creo que es esto. Al final, mi historia yo la resumo como un coleccionista de historias, que es la parte que más me gusta resaltar, y eso significa ir en busca de ellas. Este hombre que ven ahí en la fotografía destapando la cola articulada, le dicen el pato, es uno de los grandes buscadores de fósiles, y me llamó mucho la atención porque dice que una vez que encuentras un fósil te da lo que ellos llaman el mal de la piedra, que es una obsesión crónica por empezar y continuar en la búsqueda de historias. Creo que los periodistas nos pasa algo parecido, pero con las historias. Una vez que encontramos una y nos apasiona, salimos y ya queremos verlas y encontrarlas. Regreso ya para terminar esta charla a mi etapa de fotógrafo. Algún fotógrafo documental reconocido, Héctor García, periodista, que me enseñó y me dijo que el periodismo no solo le había permitido subir a los palacios y descender a las coladeras, también me dijo, pregúntate cuando estés delante de algo cómo quieres ser fotografiado. Y ese enfoque creo que invierte mucho las cosas en periodismo, no solo en periodismo científico, sino en cualquier tipo de periodismo. Cuando tenemos un personaje o una historia cercana, creo que no conviene sacar siempre la lista de géneros literarios y decir, esta es una nota, lo sé, etcétera, sino preguntarnos cómo quiere esa historia ser contada. Ese fue el intento en este reportaje. ¿Cómo queremos contar esto? Los resultados los pueden ver y además existe una versión web donde quisimos hacer toda la parte digital, que bueno, ahora por tiempo no me dará oportunidad de narrárselas, pero es básicamente la experiencia que yo quería compartirles de este sitio, porque para mí es la nueva apuesta editorial en tanto haya revistas y si no, como puente migratorio hacia nuevas formas de contar historias que lo sabemos, están ahí las tecnologías, las estamos innovando y esa es mi última faceta, periodista digital por obligación, lo reconozco, es ortopédico para mi carrera. Muchas gracias. Justo, no me habían visto por aquí. Yo traigo un guión, lo voy a seguir para que no se me pase ninguno de los puntos que nos pidieron que abordáramos. Y bueno, voy a comenzar. Ciencia y Desarrollo, que es la revista que tengo el honor de editar, nació
en el año de 1975 y es editada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Por supuesto que durante todos estos años, que ya son 38, la revista ha sufrido cambios significativos, no solo en su diseño, sino en sus contenidos, en su periodicidad, en su línea editorial, en su forma de abordar los temas. Su objetivo es comunicar el conocimiento de manera clara y precisa al público no especializado, pero interesado en acrecentar su comprensión acerca del mundo y su perfil cultural a través de elementos propios de la investigación en ciencia, tecnología y áreas humanísticas y sociales. Esta es un poco la evolución del diseño de la revista. La que ven del lado izquierdo superior es el número 1 de Ciencia y Desarrollo. Muchos colaboradores y muchas personas que han estado en el equipo editorial de Ciencia y Desarrollo están aquí ahora. Algunos incluso han sido mis profesores y no me van a dejar mentir. La revista ha cambiado sustancialmente. Al principio incluía textos muy extensos, muy técnicos y un tanto cuanto lejanos a lo que hoy entendemos como periodismo científico. Aparecían muchas fórmulas, pocas imágenes, etcétera. Bueno, como les decía, es un honor trabajar en una revista como Ciencia y Desarrollo, que es tan apreciada por la trayectoria que tiene, porque además en México es una revista pionera en el área de divulgación de la ciencia. Quienes colaboramos en el proceso de producción de esta revista hacemos nuestro trabajo como mejor lo sabemos hacer, buscando la mayor calidad posible en sus contenidos y siempre esforzándonos por evolucionar y mejorar. Pero no hay recetas de cocina. No hay manuales únicos y universales para llenar las páginas de este tipo de publicaciones. Y ojo, nosotros no llenamos las páginas solo por llenarlas. Somos muy cuidadosos con lo que ahí aparece. Por eso cada revista de divulgación o comunicación pública de la ciencia tiene personalidad propia. ¿Y cuál es la personalidad de Ciencia y Desarrollo? Nosotros, al igual que Ciencia Oye y otras revistas, contamos con la participación muy entusiasta de los investigadores mexicanos. Damos prioridad a la ciencia y a la tecnología mexicanas. Publicamos textos de investigadores pertenecientes a cualquier institución del país. Para nosotros no es un impedimento si usted es periodista o divulgador o es un investigador en tal o cual universidad o en tal o cual institución. CONACYT está abierta a recibir todas las historias que se producen a lo largo de todas las instituciones. Nos podemos dar el lujo de elaborar todos nuestros contenidos con información propia. Tenemos una gran responsabilidad con nuestros lectores, por eso nuestros artículos son sometidos a un dictamen técnico primero y después a un dictamen editorial. ¿Y por qué solicitamos a los pares de los autores que revisen los artículos? Porque no somos todólogos y es para nosotros muy importante hacer un manejo responsable de la información que estamos publicando. Incluimos además de artículos, notas, reseñas, reportajes, columnas, ensayos, entrevistas. Somos abiertos para incluir el género periodístico que el autor prefiera utilizar o el que mejor se adapte para contar cada historia. Complementamos los textos, complementamos lo mejor que podemos con fotografías, cuadros, infografías y elementos visuales que aporten información relevante al lector.
Nos ha pasado también que al trabajar alguna sección principal, y ahorita les voy a platicar en qué consiste nuestra sección principal, con un centro de investigación en específico e invitamos a los científicos a que participen, nos proponen más artículos de los que caben. Entonces, nos pasó recientemente con el Centro Geo, entonces quisieron resumir y tratar de incluir a todos para no quemar tampoco el entusiasmo de todos los científicos que levantaron la mano. Tenemos también artículos que se publican solo en la versión en línea, material multimedia que está en la página web. Y bueno, Ciencia y Desarrollo es una publicación bimestral y tiene un suplemento para niños que ahorita se los voy a presentar. Bueno, este es un artículo reciente de la revista. Nuestro contenido se conforma de la siguiente manera. Publicamos alrededor de 4 o 5 artículos de sección principal, es decir, seleccionamos un tema y lo abordamos desde diferentes perspectivas. Artículos de temática variada, publicamos otros 3 o 4 artículos de otros temas. Ciencia en México, notas de ciencia en México, notas de ciencia en el mundo, que es prácticamente la única sección en donde hablamos de lo que hacen los colegas investigadores en otras latitudes. Entrevista, El lector científico, que es una columna, La ciencia y sus rivales, que es una columna que habla de las pseudociencias y que tiene unos 20 años de publicarse. Productos de la ciencia, ¿cuál es el resultado de la investigación científica? ¿Cuáles son los productos? Ahí están. Reseñas, actualidades, que son reportajes breves, y estamos estrenando 2 secciones, México entre la tierra y el mar y Webs al gusto. México entre la tierra y el mar, me da mucho gusto platicarles que surgió a raíz del concurso nacional de fotografía científica que organizamos el año pasado. El chico que ahora está realizando estos fotoreportajes es biólogo y es fotógrafo y tiene unas imágenes de calidad que ojalá tengan oportunidad de revisarlas más adelante, y lo complementa con su conocimiento de su formación académica. Y la otra sección nueva es Webs al gusto, que es escrita por José Manuel Posada, que estoy segura que muchos de ustedes lo conocen. Él es un físico, editor, divulgador y tiene un excelente sentido del humor, y eso lo refleja ahora en esta sección que estamos estrenando. Bueno, ahorita les hablo de ELIX. Lo que no hacemos en Ciencia y Desarrollo es abordar vanidades de la ciencia. Así le llama nuestra coordinadora editorial. Para hablar de eventos con presencia de funcionarios del Consejo, convocatorias o firmas de convenios institucionales, el CONACYT tiene muchos otros instrumentos muy importantes y muy valiosos, y no ponemos ese tipo de información en la revista. Hay algunas preguntas que hacen con cierta frecuencia, que llegan al correo electrónico o a mi teléfono, como la semana pasada. Contesté mi teléfono, sí. Sí, buenas tardes. Me gustaría saber cuánto me cobra por publicar un texto de tecnología en su revista. No, aquí no hacemos publireportajes. No, estaba muy sorprendido la persona que llamó. No hacemos ese tipo de publicaciones en nuestra revista. También me preguntan mucho si tienen que pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores para poder publicar, o si tienen que ser becarios. No, de ninguna manera. A veces me llaman y me dicen, para que me pueda titular en mi universidad me piden que tenga artículos publicados. Si le mando mi artículo mañana, ¿cuándo se publicaría? ¿No? Entonces, como el artículo, todos los artículos que llegan pasan por un proceso de dictamen técnico y luego dictamen editorial, a veces el proceso es largo y necesitamos hacer nuestra planeación con mucha antelación. ELIX es el suplemento para niños que tiene nuestra revista, que surgió en el año de 2003, tiene 10 añitos, es un suplemento de 8 páginas y por supuesto que tenemos
el sueño de algún día convertirla en una publicación independiente y de tener secciones, tener aplicaciones para las tabletas, todo eso que ahora los niños de hoy dominan. El periodismo científico, en todos sus géneros, colores y sabores, nos da la oportunidad de ofrecer un variado menú de contenidos sazonados por el estilo propio de cada colaborador, para así saciar la curiosidad de nuestros lectores y cuidando en todo momento la validez y oportunidad de la información vertida en cada sección de la revista. Opiniones, métodos, estilos y modos hay muchos. Lo importante es que la ciencia sea la protagonista de las historias que aquí se cuentan. Por fortuna, en Ciencia y Desarrollo contamos con un equipo conformado por periodistas, científicos, lingüistas, comunicólogos y divulgadores de la ciencia. Espléndida combinación al momento de trabajar cada uno de los textos que publicamos. Nuestro mayor reto es también nuestra mayor satisfacción. Trabajar mano a mano con los científicos mexicanos que desean compartir su experiencia y descubrimientos con los lectores, pero que tienen poca o nula preparación en materia de periodismo. Los resultados, déjenme decirles, valen mucho la pena, porque a veces los artículos van y vienen muchísimas veces. A veces se cansan los autores, los investigadores, pero cuando ven el resultado final y se quedan contentos y satisfechos, para nosotros es igual muy satisfactorio. Hemos aprendido con la importancia de escuchar y atender las opiniones de quienes nos favorecen con la lectura de Ciencia y Desarrollo. Hemos aprendido también de nuestros errores y tropiezos. Cualquier producto es susceptible de perfeccionarse. Es vital reflexionar respecto a cómo hacemos nuestra labor y cómo podemos mejorarla. Nos queda claro que el periodismo científico de calidad es la clave para la supervivencia de una publicación que compite con muchas otras revistas en los estantes y puestos de periódicos. Nos pidieron que habláramos de cómo percibimos la competencia. Yo, Luisa, digo sí a la competencia. Hacen falta en México más publicaciones periódicas para niños y jóvenes, nuevas versiones para tabletas y teléfonos inteligentes, ideas frescas. Mientras más revistas de divulgación en español circulen en México, y a lo mejor no necesariamente en versión impresa, podremos llegar a más segmentos de la población. Muchas de las revistas de divulgación de la ciencia y la tecnología y la innovación que hoy se editan en nuestro país son de corto tiraje, como la nuestra, o de distribución local. Y aunque competimos en los estantes y puestos de periódicos, porque a fin de cuentas nuestras revistas son productos, tenemos públicos y lectores diferentes y diversos. Entonces, yo digo sí, que haya más. Uno de los ingredientes más importantes de nuestro equipo es la pasión por el trabajo que desempeñamos, ya que en la medida en que logremos contribuir a la socialización de la ciencia y la tecnología, probablemente abonaremos para alcanzar la meta de contar con ciudadanos más críticos de su realidad. Si logramos esa meta, tendremos cada vez más y mejores revistas de divulgación de la ciencia y la tecnología. Y como me queda un minuto, voy a aprovechar para comentarles a los chicos que están empezando que no se detengan, que toquen puertas. Eso fue lo que hice yo. Yo empecé trabajando sin que me pagaran un quinto, pero gracias a que empecé a publicar, mi profesor Javier Flores, del diplomado de la Universidad del Caso de Sor Juana, nos dejó de tarea. Qué bueno, ya escribieron, ya hicieron un montón de cosas en el salón, quiero verlo publicado. A ver dónde consiguen que se los publiquen. Y así llegué yo a tocar la puerta a un periódico local de Cuernavaca, que es de donde soy originaria, y conseguí una plana semanal. Entonces tenía un espacio libre para trabajar y para empezar a tener la experiencia que en todos lados te piden que tengas. Entonces yo los aliento, aunque no estoy de acuerdo en que no se pague por el trabajo que uno hace, yo los aliento a que busquen espacios, porque eso luego les va a dar
oportunidades de cumplir su sueño, como ha sido el mío, de llegar a editar una revista tan hermosa como Ciencia y Desarrollo. Muchas gracias. Gracias, Luisa. Ahora le pedimos a Enrique Soto, por favor, que nos haga su presentación. Tienes 20 segundos adicionales. Le dejaste. Ya. Muy bien, muchas gracias. Yo aprieto aquí y entonces empieza. Perfecto, se me pasó una, no. Sí, como regreso con el rojo. No dejó de ser algo terrible potencialmente el volcán Popocatépetl, Estrella. Esa es una fotografía de hace menos de 2 meses, tomada desde el puente de entrada a la Universidad de las Américas en Puebla. Es bastante impresionante, ¿verdad? Daba miedo hasta acercarse. Claro que el telefoto hace gran parte del efecto, obviamente, ¿no? Bueno, yo les voy a presentar sobre la revista Elementos, que dirijo desde hace ya aproximadamente 20 y tantos años. Esta revista fue fundada originalmente por Jesús Mendoza en la Universidad Autónoma de Puebla, y él editó alrededor de 15 números, y después yo tomé la dirección de la revista y estamos publicando el número 95. Elementos es, obviamente agradezco la invitación, la deferencia que tienen conmigo, ya que yo soy primariamente un investigador. En mi caso diría yo casi que soy la antítesis de la colega brasileña que dirige una revista de ciencia desde el periodismo. Yo soy un científico dedicado a la ciencia que dirige una revista desde hace 25 años. Entonces yo soy editor ya por fuerza, no por necesidad, pero sí por fuerza absoluta. Entonces yo dividí mi presentación en 2 partes, que es Elementos, y la segunda mi experiencia con el periodismo. Ahí está un ejemplo de la revista Elementos. Y es interesante esto que acabo de decir, porque sí quería insistir. Se ha insistido mucho en que los científicos solo hacemos cosas y nos valen para puntos del SNI. No es cierto, no puede aseverarse eso de forma genérica, ¿sí? Y en particular en el instituto hoy había un simposio de un tema que yo mismo organicé, y ante la invitación de Jesús Mendoza decidí cambiar ese simposio por este simposio. Es decir, dejé a mis colegas en Puebla y yo me vine aquí porque consideré que era más interesante lo que iba yo a vivir aquí que lo que iba yo a vivir en Puebla, en algo que yo mismo había organizado. Entonces, y lo otro sí vale para el SNI y esto no. Ahora, ya dicho eso, ¿qué es Elementos? Elementos la hacemos trimestralmente, es una revista de ciencia, dictaminamos todos los artículos en el mismo estilo que lo hace la revista Ciencia Hoy de Brasil, y el dictamen lo hacen colegas. Siempre hacemos todos los artículos que llegan, el primer lector soy yo y decido si se dictamina o no. Puedo decidir rechazar un artículo ahí, y funjo como editor en serio, y yo le elijo quiénes lo dictaminan, se dictamina, y si se aprueba, entonces sí pasa ya un proceso de corrección, discusión con el autor, etcétera, etcétera, de la manera que ha sido descrito para otras revistas. Llegamos a tener cerca de 10,000 ejemplares impresos y ser autosuficientes. Durante 5 años la revista fue autosostenible, a pesar de que tenemos un presupuesto institucional que ha sido muy generoso. Nos da libertad absoluta para publicarla. Después perdimos ese financiamiento cuando hubo cambios en la directiva de Volkswagen. La mayoría venía de la empresa Volkswagen, y después además hemos perdido muchísimas ventas. Entonces actualmente nuestro tiraje se ha reducido enormemente y me parecía que había que moverse rápido al internet. Nosotros nos movimos, tuvimos nuestra página web desde el año 96, la tenemos, y tenemos disponibles los 100 números de la revista en el internet, los que no teníamos porque eran editados antes con estudiantes de servicio social, porque no pagamos nada a nadie.
Esa es una desventaja de Elementos. Con estudiantes de servicio social digitalizamos los que no estaban disponibles en formato digital y tenemos los 100 números disponibles en la red. Le hemos puesto muchísimo énfasis a la página de internet. Pensamos que revistas de ciencia como Elementos en algún momento dejará de tener sentido imprimirlas. Yo veo la impresión ya más bien como para consumo local. El ingreso es totalmente libre a todos los contenidos en formatos HTML. Si me dicen, ¿por qué sigues teniendo el HTML? Para facilitar la entrada de los buscadores. Antes Google no buscaba, y no sé si ya busquen los PDFs, entonces tener el HTML es indispensable. Hay atavismos increíbles. Por ejemplo, alguien lo conversaba con la colega de Conversus, en el índice, en esta cosa del índice de CONACYT, preguntaban por las palabras clave. Ese es un atavismo. Las palabras clave tenían sentido antes del internet, ahora no tienen sentido, Google se encarga. Entonces, de eso de las palabras claves me suena un atavismo de la época medieval casi, ¿no? Nosotros, nuestra política editorial, aquí está, está ahí ilustrada una página, otra página. Nuestra política editorial, esto corta una parte, es esencialmente una revista completamente abierta a trabajos de orden académico, muy poco periodismo, ahora voy a mencionarlo. Ello implica que todas las afirmaciones de un texto se sustentan en datos empíricos o en argumentos de orden literario basados en citas en revistas académicas. ¿Sí? Es estrictamente una revista académica, no de opinión. Publicamos textos originales y traducciones. Hemos pagado traducciones tomadas de Nature, Science, etcétera, etcétera. Los textos tratan asuntos que llevan a profundizar sobre nuestra comprensión del mundo. Hay temas que explícitamente evitamos. Uno es la política local, la política universitaria. No lo tocamos. Eso es meterse entre las patas de los caballos, más en la UBOAP, y universitaria, nada que tenga que ver con esos asuntos a superior. Por ejemplo, en 2012, de los artículos que publicamos, 23 tuvieron su origen en la UAP, 25 en la Ciudad de México, UNAM, UAM, Tecnológicos y TESM, y 15 en el extranjero. O sea, a pesar de que la distribución de la revista en papel es muy baja, la página web sí es claramente visible y recibimos artículos del extranjero. Tenemos un índice de rechazo mayor al 50% de lo que recibimos. Hay algo que además nos distingue de todos los que presentaron antes de mí, que van a seguirme en la mesa. Somos la única aparente revista de provincia. No lo sé. Yo no lo sé, pero aquí en esta mesa somos los únicos de provincia. Me di cuenta a lo largo de las presentaciones. Eso es muy mala señal. Eso es muy mala señal. Habla del terrible centralismo que seguimos viviendo en este país. A nuestro sitio web, que le hemos dado mucha importancia, estas son las visitas. Tenemos visitas de México, Venezuela, Puerto Rico, España, 18% que el sistema no identificaba, Estados Unidos, Marruecos, no me pregunten por qué, ha de ser las propiedades españolas por ahí, Ecuador, Argentina, Perú. ¿Por qué se me cambia esta cosa solita? Digamos, estamos en diversos índices y encontramos que hay 3.440 páginas externas que no tienen nada que ver con la UAP, que ligan a la revista Elementos, lo cual es interesante. No son las estadísticas de acceso en Internet, que son muy interesantes y que según yo a largo plazo van a ser dominantes. Vemos un problema en los artículos de divulgación. Los que contribuyen a la revista son esencialmente científicos, que aceptan contribuir sin ninguna retribución, pero lo que producen es comúnmente una sobresimplificación de la ciencia, sus métodos y sus problemas. Maldición, ¿por qué se cambia esto? Alguna cosa hice mal. Sistemáticamente, por ejemplo, se tiende en divulgación, hay una cosa que yo no soporto, es que algo empiece diciendo lo maravilloso, lo sorprendente. Esas son palabras proscritas de Elementos.
Lo maravilloso de la ciencia está proscrito de elementos, lo sorprendente está proscrito. Sí, entonces es un lenguaje formal el que hay que usar, no siglas, tratamos de evitar la oscuridad de la ciencia, pero tampoco algo que se ha hecho en divulgación y que según yo es en detrimento de la ciencia, que es sobresimplificarla. Los temas, el problema que vemos en los artículos de divulgación es que los temas se abordan dando por verdaderos procesos que no necesariamente son verdaderos, la atención se centra en convencer a los lectores de un cierto valor de conocimiento sin mantener el análisis de las contradicciones en el campo. Hay un cierto uso comercial que se hace del conocimiento científico. El ejemplo perfecto es el medidor ese que le vendieron a las Fuerzas Armadas, que es un caso fabuloso. Bueno, ahí la ciencia jugó en favor de alguno que fue más listo que todos los demás. Y ha aumentado muchísimo la presión que tenemos por publicar a partir de que entramos al índice de revistas de CONACYT. Bueno, los artículos, yo creo que no publicamos en Elementos nada que no querramos leer nosotros mismos. Esa es la condición. Si algo yo no me late para leerlo, ya es muy poco probable que lo publiquemos, no solo yo, digamos, el consejo editorial. Y, por ejemplo, la letra, los diseñadores se nos había hecho muy chica la letra, la empezamos a subir, obviamente, para adultos, es una revista para adultos. Hemos puesto mucho énfasis en el asunto del arte, creemos que el arte es una forma de conocimiento. Tenemos un discurso artístico que es paralelo a la revista. Hemos publicado fotografía de Pablo Ortiz Monasterio, Graciela Iturbide, Gerardo Suter, Pedro Meyer, etcétera, etcétera, todos de gratis, Entonces, y tenemos un contenido muy cuidadoso. No utilizamos imágenes. Es decir, estas imágenes son un discurso paralelo al discurso científico. Elementos es una revista para la gente que lee, no tenemos resúmenes, no tenemos gacetillas. Entonces, el mensaje científico en Elementos se transmite con la letra impresa, esencialmente. Creemos que el editor juega un papel fundamental en los medios. Aquí algunos elementos. En la anterior, el editor define las líneas generales. Es el personaje que le preocupa al editor es el lector. Sin embargo, el editor es un medio entre el autor y el lector. No se deben tratar los textos como propios. Yo creo que reescribir los textos es inadecuado, pero sí corregirlos. Los autores a veces son muy impacientes y difíciles, y creemos que finalmente el editor ayuda al autor a concluir su texto. Coincidimos con Gabriel Said en que la creatividad editorial, que podría ser un género en sí mismo, eleva el nivel de la conversación y de la vida misma. ¿Cómo apreciamos la competencia con otras revistas de divulgación? Igual que Luisa, pensamos no hay problema. Aquí está un anuncio para Cómo Ves, en gratitud, porque ahí entre las páginas que citan es una página de nuestro laboratorio, entonces en gratitud un anuncio para Cómo Ves. ¿Cómo se hace periodismo en las revistas científicas? Yo personalmente he hecho entrevistas a Nora Volkow, por ejemplo, que la perseguí durante 2 años, me tomó 2 años finalmente completar ese trabajo. A Pablo Rudomín, 12 o 14 hojas de la revista, a Rodolfo Ginás, etcétera, etcétera. Entonces, mi experiencia es exclusivamente con las entrevistas. Y ahora paso a la segunda parte que me pidió Jesús. ¿Cuál es mi relación con la prensa? Ahora como científico, ahora ya dejé de ser editor y ahora soy científico. Y hicimos una solicitud de patente americana que pasó una primera ronda, que es una prótesis vestibular relacionada con el equilibrio. Y en Milenio entiendo que fueron los que hicieron la entrevista, una entrevista muy larga, una cosa muy bien escrita. Tomaron esa foto y entonces luego otros diarios lo tomaron. Y entonces lo tomó Universia. Y ya vieron, bueno, cualquiera se da cuenta que no es un problema de velocidad, no tiene nada que ver con que tenga que salir mañana o pasado mañana. Avanza científicos, tache. Un editor lo tiene que leer y rechazar en ese momento. ¿Sí? Entonces tomaron el texto completo sin darle crédito al que haya hecho la entrevista, pero metieron un error en el título. No sé, perdón si hay alguien de estos medios, pero las cosas son con datos, ¿no?
luego desarrollan en la UAM modelo matemático que eleva la audición, What the hell? No tiene nada que ver con la audición lo que hicimos. Solo cambiaron el título. La foto y el texto lo tomaron del original. Al cambiar el título introdujeron un error. Es ahí donde dicen, es que los científicos son unos antipáticos. Sí, bueno, estos son datos específicos de errores que se cometen. Y este es maravilloso, ¿no? Si buscan en internet prótesis vestibular, les van a aparecer esas 3 imágenes al principio, una de una universidad americana, la foto que nos hicieron, y la que sigue es una prótesis dental, que en los dientes también tenemos vestíbulos, y entonces la diseñadora lo puso en relación a la prótesis vestibular. Me enteré porque un cuate me dijo, oye, Soto, ¿qué andas haciendo en los dientes tú, cabrón? Y entonces, ¿cómo que en los dientes? Y ahí fue cuando me enteré que este era el asunto. Y además lo que dice es completamente equivocado. Entonces, bueno, por eso a veces los científicos nos ponemos medio antipáticos con la... A mí personalmente no me da problema, pero me preocupa porque sé que los que hayan revisado estos textos pues no se enteraron de nada. Y bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Enrique, y solo una aclaración muy breve. Pues yo he sido el conducto de la invitación, es una invitación institucional, hay todo un grupo de trabajo que trabaja muy fuerte, encabezado por Julio César Ponce, y pues nos da mucho gusto que estén todos aquí con nosotros, que hayan aceptado esta invitación institucional, y proseguimos con Juan Rivas, por favor. Muy buenas tardes a todos. Creo que de toda la mesa soy el más raro de todos, porque ni soy investigador ni soy periodista. Es curioso. Yo en el año 96, si no me corrige Jesús, porque fuimos compañeros de esa gran aventura, decidimos en el Instituto Politécnico Nacional formalizar la divulgación científica a través de la creación de un museo, que en aquel entonces pues decíamos que iba a ser un museo de ciencia y tecnología. Finalmente la aventura duró años y en el 99 inauguramos el Centro de Difusión de Ciencia y Tecnología. Y ese espacio que hoy me toca representar pues tiene la función, tiene un museo, tiene un planetario, el planetario Luis Enrique Erro, que todo el mundo conoce, y le anexaron, en mi ausencia, la revista Conversos. Esa revista, es importante mencionar, que también fue fundada de alguna manera por Jesús Mendoza hace 12 años. Y bueno, tenemos un pequeño video para que la conozcan un poco más. No sé, están... Bueno, la revista, ahí pueden ver algunas portadas de la revista. Somos una revista que, cuando nosotros creamos el Centro de Difusión de Ciencia y Tecnología, teníamos una misión, y eso es muy importante, era capturar a los mejores estudiantes de la ciudad y del país para que fueran a estudiar con nosotros licenciaturas y se volvieran los científicos del futuro. En 1999 ideamos esa estrategia y nos funcionó. Sin embargo, la revista pues es una revista que a mi llegada hace un poquito menos de 3 años o 3 años, decidimos hacer una reingeniería y dijimos, bueno, 5,000 en una población de 40,000 estudiantes, no estamos incidiendo ni siquiera en nuestra población. Y entonces dijimos, bueno, ¿cuánto dinero tenemos si queremos causar más impacto? Y nos dijeron 0. Pero teniendo 0, con lo que ya teníamos, hicimos reingeniería y pasamos a 20,000 ejemplares. ¿Qué es lo que queremos hacer con la revista? En un modelo educativo que hemos planteado, la
formación integral del estudiante. Es decir, el estudiante tiene que ser un buen técnico, tiene que ser un buen investigador, si así lo decide después de terminar su licenciatura, pero debe de ser una persona universal, un ser universal. Y bueno, hay áreas que se dedican en el arte, habrá otras áreas que se dediquen en el deporte, pero en el aspecto de la alfabetización científica, ¿qué onda? Eso le tocó entonces a la revista, y entonces somos una revista dirigida a nuestra población en primera instancia, a nuestra población adolescente, nivel medio superior, que tiene que alfabetizarse, tiene que conocer un poco más del amplio o de la amplia gama de la ciencia y la tecnología. Tenemos la portada de la última revista. Decidimos hacerla monotemática, y al hacerla monotemática el reto era que en una especie de espiral partiendo de un centro común, podríamos decirlo, conforme fuera elevándose o conforme fuéramos elevando y abriendo esa visión, el alumno pudiera ver lo que está sucediendo con ese tema en particular en el arte, en la política, en la sociedad, el impacto en la sociedad, el impacto tecnológico, los gadgets asociados al tema, y que además esa revista, cuando hubiera público, porque siempre estamos pensando que el estudiante es el primer receptor de la revista, pero ese estudiante tiene familia, ese estudiante tiene otros seres conectados en términos de su relación. Entonces, que cuando la revista llegara a la abuelita, pues la abuelita la pudiera leer y entonces comprendiera con mayor precisión el tema. Eso nos llevó a generar este punto de vista amplio de los temas. Bueno, ya lo mencionamos, nivel 20,000 revistas impresas, periodicidad bimestral. El estilo tiene que ser sencillo, preciso y claro. Principalmente tenemos reportajes, tenemos una sección, ahorita vamos a ir hablando de las secciones. Tenemos conciencia, que es, digamos que el punto de referencia para una temática en particular. Nosotros, como estamos asociados al Planetario Luis Enrique Erro, asociamos siempre el mapa estelar para que la gente pueda ver el cielo. Siempre vamos 2 meses adelantados. Ha tenido mucho éxito, jala mucho a la gente, y aunque ustedes no lo crean, hay gente que se pelea por esta sección. Los retratos de vida, pues es una sección, son entrevistas y hemos entrevistado premios Nobel, científicos, algunos tomadores de decisión en términos de la temática que hemos planteado. También nos está generando muy buen resultado, y la idea es inspirar a nuestros estudiantes a que se conviertan en ese tipo de individuos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la entrevista del presidente de la Asociación de Industria y Mina, ¿no? Fue la revista sobre geología. Los gadgets, aquí tenemos alguna muestra de los gadgets. Tenemos infografías, tratamos de generar infografías muy explícitas, pero además con una exactitud y un rigor científico importante. Aquí tenemos otra muestra. Tenemos una sección lúdica. Incluso ya vamos a sacar un libro, porque tenemos crucigramas. Cada crucigrama se elabora con respecto a la temática. La gente, la verdad es que se pone sus retos. A veces, de vez en cuando, ponemos algún premio cuando el crucigrama así lo amerita, y algún patrocinador nos da algún premio. Esta parte, es muy importante. Hacemos unas caricaturas. Es una investigadora, una astrónoma que tenemos en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, y que hace las caricaturas. Cada número que generamos con cada temática, ella genera las caricaturas. Ya podríamos hacer un libro también del número de las caricaturas. Y algo que se ha planteado aquí es la necesidad. Yo creo que las revistas han rebasado la frontera del papel. Yo creo que hoy hacer una revista no nada más es el papel, es decir, estamos haciendo más cosas. Como dicen, los artículos llegan, a veces lo que falta es espacio en el papel, y el hecho de estar en las páginas web
de tener una sección electrónica de la revista, que ya no es una sección electrónica de la revista, nos da una potencialidad gigante. Nosotros en realidad en estos momentos estamos capacitando gente en mercadotecnia de la ciencia y la tecnología, en mercadotecnia en redes sociales. Estamos empezando a manejar redes sociales desde hace poco tiempo y bueno, ahí están los números. Estamos hablando de cerca de 4 meses, 5 meses de haber iniciado formalmente. YouTube hemos tenido mucho éxito y bueno, día a día estamos creciendo en este sentido. Tenemos una sección ya con noticias de aspectos de ciencia y tecnología que se llama Conversus TV. Incluso Canal 11 ya nos está pidiendo que algunas de esas notas las compartamos. Es un canal del Politécnico, pero pues ellos tienen su propia producción. Ya nos han pedido, ha tenido mucho éxito. Los invitamos a que la puedan observar. Aquí tenemos algunos reportajes algunas entrevistas que se han hecho en Conversus TV, pero que además también en algunos casos se trasladan a la revista, ¿no? Aquí tenemos algunas muestras de la producción. Y bueno, la revista ha tenido tanto éxito que incluso, por ejemplo, National Geographic, que está haciendo un repositorio digital, nos ha pedido o nos ha empezado a coquetear en el sentido de que le vendamos los derechos de toda esta producción digital que hemos generado. La revista, los retos de la revista, yo creo que tenemos que apostar más por las redes sociales, las tecnologías convergentes. Ahí, si bien nuestra población todavía no todos tienen acceso a esa tecnología, sí es importante ya empezar a prepararnos. Tenemos gente preparándose ya para esto y de alguna manera en algún futuro sí pensar en dejar el papel como el medio directo, ¿no? Creo que es el mejor momento de las revistas científicas que se está viviendo en el país. Yo creo que somos muy poquitas, pero la calidad de las revistas es muy buena. Todos los meses revisamos las revistas de nuestros competidores, todos los meses decimos, bueno, ¿qué está haciendo bien Iván? ¿Qué está haciendo bien Ciencia y Desarrollo? ¿Qué está bien haciendo Estrella Burgos? Y de alguna manera nos nutrimos, pero quiero decir algo que sí es muy importante. Cuando nosotros entramos a esta reingeniería, fuimos y tocamos la puerta de Iván, que nos abrió las puertas y nos dijo, ¿sabes qué? Tu revista le falta diseño, le falta esto, nos recomendó libros, nos puso a pensar que aunque éramos una revista de universidad, teníamos la posibilidad de entrar al mercado real de las publicaciones, y voy a decirlo, publicaciones de entretenimiento, porque ese es un punto muy importante. No debemos de perder de vista que estamos en una pelea descarnada por el entretenimiento. Y si queremos incidir en esos jóvenes que decía Iván, igual mis hijos, los hijos de todos ustedes, que están en edad de 14, 16, 18 años, son chavos que si no les generamos un interés por este tipo de temáticas, usando los medios que ellos manejan, va a ser muy difícil que los cautivemos. Y eso implica ser audaces, a veces ser irrespetuosos en términos de lo que nos estamos planteando y decir, vamos a apostar por esto. Yo les voy a contar la anécdota. Cuando yo fui, le dije a la directora general, vamos a hacer esto y vamos a hacer esta reingeniería y bla, 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 bla. Ella me dijo, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Porque me parece que tendrías que ir con los expertos. Ya fui con Iván Carrillo, ya fui con la gente del Ibero de Comunicación, ya fui con la gente de la UNAM, que también nos ayudaron mucho, Juan Tonda, José Franco, Ángel Figueroa. Nos han nutrido, nos abrimos al mundo y eso es muy importante. Nos tenemos que abrir al mundo, ya no pensar en mundos cerrados, abrirnos. Pero cuando le dicen a uno, vamos a hacer la reingeniería, la directora general me dijo, mira, lo único que esperaría, y ahí esperaría que no lo comenten, yo me voy a retraer cuando ustedes lo digan, me dijo, quiero una revista que cuando se siente uno al baño le dé gusto leerla. Y creo que lo hemos logrado parcialmente. Hay muchas cosas que nos podemos plantear, muchos retos que nos podemos poner, pero tenemos que seguir buscando. No hay una fórmula en términos del periodismo científico
y de la forma de divulgar. Nosotros de igual manera hacemos una revista, de otra manera hacemos producciones para el Planetario Luis Enrique Erro, y pues nos estamos dando cuenta de que al final todo eso está convergiendo, y que en la medida en que podamos realmente usar todas esas herramientas que hoy están disponibles y a nuestro alcance, pues será mucho más útil poder impactar en esa población que queremos impactar. Y el otro asunto es, pues, qué bueno que están aquí muchos periodistas y qué bueno que nos dijo Jesús que podamos echar mano de ustedes, porque aunque podemos decir cada uno de ustedes, pues son sectores que si los podemos juntar en términos de una iniciativa. Hemos hablado, por ejemplo, hace rato estábamos platicando ahí aquí afuerita con Ángel y decíamos, es que todos generamos materiales, ¿por qué esos materiales no generamos un repositorio común y los subimos? A mí a veces me hablan y me dicen, oiga, estoy hablándole del periódico de Tamaulipas, de Ciudad Victoria en Tamaulipas, y nos gustan mucho sus artículos, queremos reproducirlos. Pues reproduzcanlos. Es más, la revista dice que pueden reproducirse libremente. ¿Por qué? Porque conocimiento que no existe, que no se ve, no existe. Nuestro trabajo, si no lo divulgamos, si no lo empezamos a reproducir en otros lados, no va a servir de nada. Entonces, realmente con ustedes la invitación es: promuévanos a todas las revistas, presúmanos en todos lados y búsquenos para que en términos de las estrategias individuales y características de cada una de nuestras revistas, porque cada una de las revistas, yo estoy seguro que todas las revistas deben de tener personalidad propia. No podemos pensar en un formato exclusivo de revista, y eso nos lleva a invitarlos a que se sumen, que nos busquen, que se sumen. Rocío Ledesma está aquí allá levantando la mano, es la editora de la revista, y con mucho gusto acérquense, tomen los datos de nosotros y contribuyan a la divulgación científica. Muchas gracias.